Bueno, y para conocer más detalles precisamente sobre este tema, conversamos con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Judith Schunsteiner. ¿Pronuncié bien el apellido, no? Perfecto. Gracias, Buenas Judith, por estar tardes. con nosotros. Bienvenida. Primero, me gustaría que conversáramos respecto a lo que es este examen, porque para mucha gente es un material o una instancia, digamos, bien desconocida. ¿En qué consiste? Es un examen que hacen estados de Naciones Unidas a sus pares. Ajá. Cada 4 años le toca a cada país, así rotando, la evaluación de todos los compromisos en materia de derechos humanos que a través de tratados ha contraído, se ha comprometido a cumplir. Perfecto. Esto es una obligación, de todas formas. Cada uno de los países tiene que someterse a este examen. Ese proceso no es voluntario. Lo que es voluntario es la ratificación de los tratados, pero una vez que uno los ratificó, por ejemplo, el convenio 169 sí. O la convención para la eliminación de la discriminación racial, ahí son obligatorios, ¿verdad? Y ese proceso se lleva a cabo, como dije, cada 4 años. Hay un informe que elabora el Estado. Sí. Hay un segundo informe que viene de parte de la sociedad civil del país y un tercer informe que resume todas las observaciones que habían hecho en los 4 años anteriores los relatores especiales, los expertos de Naciones Unidas sobre diferentes temas de derechos humanos. Por ejemplo, derechos indígenas o derechos de la mujer, etc. Cuando hablamos de derechos humanos es bien amplio el abanico, Es muy ¿no? amplio, son todas las obligaciones que ha adquirido Chile en esa materia y parte de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales, discriminación. Es bien amplio y, por ejemplo, solamente menciono la última visita de un relator a Chile. Ahí nos visitó el relator de Naciones Unidas sobre terrorismo y derechos humanos, que va a emitir sus recomendaciones finales ahora en marzo. Claro. Entonces, toda esta información está presente para ese examen. Y los otros estados emiten recomendaciones al país y, como mencionó el ministro, el viernes próximo se van a entregar las recomendaciones definitivas. Ahora ya tenemos una idea más o menos de cómo le fue a Chile en este examen. ¿Y cómo queda parado nuestro país en esta materia? Tal vez déjame decir una cosa más sobre la particularidad de ese proceso. Son estados que evalúan a estados, no son expertos. Por lo tanto, uno no puede excluir que en las recomendaciones hay ciertas, digamos, líneas políticas que también que se están, digamos, mostrando en todo esto. Por cada país pone, me imagino, el énfasis prioritarios. Claro, que le interesa más a cada Pero uno. es interesante que a través de las recomendaciones pudimos ver que hay principalmente 3 temas que preocuparon a los otros estados. La implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Sí. La implementación de la protección de la protesta social y en ese contexto especialmente la violencia, el excesivo uso de fuerza por las fuerzas públicas. Y los casos de tortura también lo mencionó. Efectivamente, se mencionó en algún momento, en alguna delegación se mencionó. Sí. Y finalmente la discriminación, especialmente los derechos de la mujer, incluyendo derechos reproductivos, pero también asuntos como participación política y la brecha salarial que tenemos. Todos temas que, si lo estamos revisando, han sido levantados también en los informes anuales que como Centro de Derechos Humanos emitimos cada año. Y fíjate que una colega mía tuvo la oportunidad de asistir a la reunión hoy día por un viaje que tuvo a la Organización Mundial de Salud y nos comenta que efectivamente fueron esos los temas que destacaron las delegaciones, especialmente las delegaciones europeas, instaron mucho en la despenalización del aborto y los países que tienen experiencia con pueblos indígenas. Como Bolivia, por ejemplo. Bolivia o especialmente Finlandia, Noruega, de que efectivamente el reconocimiento constitucional es un tema que la consulta debe efectivamente cumplirse de acuerdo al convenio 169. Reconocieron que hay un paso
hacia el reconocimiento, pero yo creo que allí efectivamente se ve la timidez de los países en recomendar. Si uno compara el análisis que hace un experto independiente como el relator sobre derechos de los pueblos indígenas con las recomendaciones estatales, claro. Hay temas diplomáticos, me imagino, ahí de política que son importantes. Hay también un tema que solamente tienen 1 minuto y medio para todas las recomendaciones. Entonces no pueden profundizar mucho. Pero probablemente al final en el documento final que resuma estas recomendaciones. Sí, ahí son como 1 o 2 párrafos por país. Sí. Entonces no es tanto tampoco, pero efectivamente podrían hacer referencia a los informes de los expertos. Y en ese sentido hacer como un pimponeo entre los estándares. Claro, y me imagino que cada país también procura hacer recomendaciones que no le pisen sus propios problemas, ¿no? Muy correcto. Por eso yo creo que uno de los temas que poco se escuchó es el tema de la migración, que yo creo que sí sería un tema importante a destacar si uno haría un análisis global de los derechos humanos en Chile. Sí, claro. De hecho, una de las de los avances fundamentales que hemos visto aplaudidos por los otros estados, era la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Claro, de hecho el ministro lo destacaba como uno de los puntos importantes. Efectivamente, y los otros estados lo recogieron y efectivamente lo valoraron mucho, pero el mismo instituto está señalando muchos de los temas que ahora se mencionaron en el EPU como pendientes en su cabal cumplimiento. Ahora, uno entiende también que el tema de derechos humanos es una preocupación permanente. Siempre hay cosas por avanzar, me imagino. Nunca se cumple el 100% de los temas y siempre van surgiendo otros nuevos. Aunque a mí me quedaba la sensación, escuchando las palabras del ministro, que él estaba bastante orgulloso y satisfecho por lo que se había hecho hasta ahora. No sé cuál es la visión de ustedes, si es que efectivamente en estos 5 años, desde que se rindió el último examen, se ha avanzado efectivamente. Ciertamente se ha avanzado puntualmente, también la aprobación de la ley antidiscriminación, por ejemplo. Lo que no logró mostrar este examen periódico universal es el grado de profundidad con el cual se cumplen estos compromisos. Por ejemplo, que al final del día la ley Zamudio, como la llaman, la ley de medidas antidiscriminación, institucionalmente es muy débil. No tiene una comisión de igualdad o alguna comisión que esté supervisando la implementación de políticas públicas. También la ley sobre participación ciudadana ha tenido un efecto muy débil o eficacia muy débil por la falta de institucionalidad, la falta de un ombudsman que se mencionó varias veces por las delegaciones, de un defensor de la niñez, por ejemplo, un defensor indígena. Ahí es institucionalidad que falta y, claro, uno no niega que ha habido avances, pero los problemas estructurales como entrega de tierra de los pueblos indígenas, discriminación estructural contra varios grupos, también discriminación estructural racial contra inmigrantes, indígenas, etcétera, estos temas quedan pendientes y me parece que es importante tener un mecanismo como el EPU en el cual los estados recomiendan a los mismos estados, reconociéndose que todos tienen desafíos, pero no podemos funcionar en la supervisión del cumplimiento sin una fuerte sociedad civil, así imprescindible para que pueda funcionar el mecanismo, y los expertos independientes internacionales que pueden efectivamente tener una visión más completa de los desafíos que se están mencionando. Y eso extrañé un poco en el discurso ante las Naciones Unidas, como reconocer los desafíos que efectivamente quedan pendientes. Claro, el ministro Baranda decía, efectivamente, sabemos que aún hay desafíos pendientes y estamos trabajando por consolidar un marco institucional que sustente, leo textual, el respeto, la promoción y protección de derechos humanos. ¿Cuál es la piedra de tope entonces ahí? Porque finalmente Chile, por ejemplo, suscribe el convenio 169, pero después no lo cumple o lo cumple a medias. El problema finalmente es mucho más de fondo, como decías tú, de que la institucionalidad, las leyes no están redactadas o hechas de tal manera que se puedan cumplir con estos objetivos. ¿Cuál es el problema? Falta voluntad política, hay muchos intereses en juego que chocan con estas leyes o convenios que suscribe Chile. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? En cuanto a causalidades, habrá probablemente un poco de todo. Voluntad política para aprobar ciertas leyes, pero un asunto estructural que va más allá de la política también va hacia la sociedad, que es importante para una sociedad, se refleja en el Congreso, ojalá. Y parece que ciertos grupos
no han logrado la representatividad o la representación efectiva como para participar en el proceso político. Eso tiene que ver con el sistema binominal, básicamente. Eso tiene que ver, más allá de eso, tiene que ver, claro, con el sistema binominal, pero también tiene que ver con la falta de procesos participativos específicos para grupos históricamente marginados, discriminados, vulnerados, efectivamente. Ahora, a mí me ha llamado la atención y coincide que aparezca este tema, el de algunos casos de tortura y el exceso de violencia en el ámbito de la seguridad pública. Coincide también con el diagnóstico que hizo Human Rights Watch hace algunas semanas, donde también ponía el acento ahí. Es preocupante que se haya retrocedido quizás en ese tema, porque leyendo las recomendaciones no aparecía como uno de los temas prioritarios en el informe del 2009. No lo detecté al menos así como uno de los titulares más llamativos, y ahora sí, entonces, y es un tema sumamente grave. Sí, claramente es grave, claramente no había tanta conciencia del tema porque en 2009 todavía no habían pasado las importantes protestas sociales que ahora sabemos, y sabemos que la mayor cantidad de abusos está ocurriendo justo en el momento de la detención, antes del control de detención. Ahora, en las cárceles sí hay más denuncias. El Instituto Nacional de Derechos Humanos había denunciado casos de malos tratos, incluso tortura, y si ojalá son casos aislados, hay que tener un mecanismo que efectivamente puede prevenir esto, pero claramente necesita también capacitación de todo el personal en derechos humanos, en los modos de intervención para que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, ¿se puede atribuir eso a problemas de política, digamos que con instrucciones que vienen desde más arriba, desde el ámbito político efectivamente, y que permean hacia las fuerzas de seguridad, fuerzas de orden como Carabineros, Gendarmería o investigaciones? ¿Puede venir esto ser una política institucionalizada más allá de casos puntuales? ¿Estamos en condiciones o tenemos elementos como para asegurar algo así? En 2012 hicimos una investigación sobre protesta social y violencia policial en el informe anual sobre derechos humanos que editamos. No pudimos dar con instrucciones explícitas, porque claramente eso no me van a entregar aunque yo lo solicite por transparencia. No, de ninguna manera. Lo que sí pudimos ver que hay un respaldo posterior a las actividades de Carabineros, que fue muy poco crítico en su momento, y que revisando la estructura, y eso salió en una de las recomendaciones, no me preguntes de qué país fue, de que efectivamente el control y la responsabilidad, la accountability de las fuerzas públicas, de Carabineros especialmente y de la PDI, debe ser un control civil. Y en ese sentido el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad última de las cosas que están ocurriendo. Exacto. Y esa figura funciona al revés, no yo buscando la instrucción explícita, sino preguntar cómo o qué hicieron para prevenir que ocurriera un uso excesivo de la fuerza. O para sancionarlo en caso de que hubiese ocurrido. Y en ese sentido, efectivamente, deben estar implementándose los mecanismos de prevención de este uso y protocolos que claramente dicen al carabinero, y tan claramente que bajo también lo puede aplicar, porque es un momento muy estresante enfrentarse a manifestantes eventualmente violentos, en ese momento incluso saber exactamente cuál es la proporcionalidad del uso de fuerza que es necesaria y no transgredir eso. Ahora, si aparece en el informe ahora y no estaba destacado como uno de los temas importantes del 2009, me imagino que hay un retroceso evidentemente en el tema, ¿no? Un aumento de preocupación, ciertamente. Como tú dijiste en el inicio, no todos los temas van a estar en el EPU en cada momento. ¿Ya? Entonces, yo, tomando otros datos, yo creo que sí hubo una visibilización de alguna estructura que sí estaba previamente, pero que no se vio de tal manera porque efectivamente no surgió la manifestación social de esa manera, donde sí hubo efectivamente un retroceso
es en el uso de la fuerza en la 9ª región, en la 8ª región, en la Araucanía, donde el uso de la fuerza contra la población, especialmente niños, es muy, muy preocupante y ha llamado a la preocupación también, no solamente de los expertos de la ONU, sino también de la Cruz Roja y otros países que ahora mencionaron el tema. Judith, por último, de lo que salga de este examen y las recomendaciones que se entreguen en este informe ya más consolidado, ¿qué es lo que sucede con Chile respecto a esas recomendaciones? ¿Tiene que adoptarlas todas? ¿Puede rechazar algunas? Si no las asume o no las cumple, ¿qué es lo que sucede? Sí. Tendrá 4 años más para cumplir las que ahora se adoptan. Tiene posibilidad el viernes de rechazar algunos. De hecho, en las recomendaciones del 2009 rechazó todas las recomendaciones que tenían que ver con la despenalización y legislación sobre aborto. Sí. Veremos cómo es la política esta vez. ¿La adopta este gobierno o el que...? No, el viernes tiene que responder. Perfecto. Sí. Entonces no podríamos recibir una señal distinta, digamos, eventualmente, considerando las promesas o cómo se abordó el tema en la campaña de Michelle Bachelet. Sí, pero un rechazo a la recomendación no significa que no puedo mejorar. Entonces yo puedo después, efectivamente, no obstante el rechazo, implementarla. Perfecto. Y en 2 años más habrá un informe medio tiempo y en 4 años más una próxima revisión. Y entre medio, la revisión usual del Comité de Derechos Humanos, que de hecho nos toca en agosto, que es el comité que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y así los otros comités y las visitas de los relatores que nos van a también mostrar cómo estamos en materia de derechos humanos. Y obviamente hay siempre las actividades en paralelo de la Comisión y Corte Interamericanas. Grandes desafíos que tiene Chile en estas materias. Judith, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable.